Es común ver que muchas personas ofrecen ayuda espontáneamente, impulsadas por un deseo genuino de ser útiles, pero sin acceder plenamente a su propio repertorio de experiencias o recursos internos. ¿Soy un ser poderoso? ¿Soy un ser valiente? ¿Soy un ser maravilloso? Soy un ser iluminado, y ilumino cada paso de mi camino. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, somos el Consejo de Luz de la 11ª Dimensión, una unión de seres andromedanos, antarianos, arcturianos, aves azules y más. Amado, te invitamos a considerar ante todo que nada de lo que haces está exento de servicio. Donde quiera que mires, estás envuelto en la presencia del Creador único. Por lo tanto, cada acción, y del mismo modo cada omisión, forma parte de un continuo intercambio de energía. Sin embargo, muchos de ustedes se preguntan específicamente cómo pueden ofrecer este servicio de manera que genere una polarización positiva, de modo que beneficie genuinamente a la persona o la situación a la que atienden y, al mismo tiempo, fortalezca la polaridad espiritual que cultivan con cada acto de servicio. Exploraremos juntos estos conceptos, enfocándonos en la intención que subyace al deseo de servir y cómo esta intención da forma a la calidad y profundidad de lo que entregas. Cuando te dispones a servir, tu motivación tiene una importancia especial. No es suficiente transitar el día, respondiendo a otros de manera automática, sin preguntarte si realmente los estás elevando, o si solo estás cubriendo necesidades superficiales. En su lugar, puedes moldear tus capacidades, conocimientos, experiencias e intuiciones en torno a una dedicación sincera de elevar al otro. El servicio, en este sentido, trasciende la simple interacción cotidiana. Se convierte en lo que podríamos llamar servicio iluminado, en el que diriges tu energía conscientemente, imbuyéndola de un espíritu de ayuda y amor, que resuene precisamente en el nivel donde otro ser más necesita apoyo. Es común ver que muchas personas ofrecen ayuda espontáneamente, impulsadas por un deseo genuino de ser útiles, pero sin acceder plenamente a su propio repertorio de experiencias o recursos internos. Sí, la vida a menudo requiere respuestas inmediatas. Puede que alguien te busque para recibir orientación o consuelo de forma inesperada, y descubras que no tienes el lujo de reflexionar a profundidad para determinar la mejor forma de responder. Como resultado, tu asistencia espontánea puede o no integrar la sabiduría que has acumulado a lo largo de tu vida. Por ello, podrías encontrar útil adoptar una práctica diaria, especialmente durante momentos de meditación o reflexión en la que revises tus interacciones. ¿Cuáles fueron los momentos más espontáneos? ¿Podría haber impregnado esas respuestas con mayor compasión o comprensión? Al revisar estos encuentros con equilibrio, aprenderás gradualmente cómo invocar todos tus recursos en el momento preciso en que el servicio es necesario. Han recorrido un largo camino de crecimiento, y muchos de ustedes han alcanzado una profunda comprensión del viaje espiritual de la vida. Quizás han estudiado diversas enseñanzas o se han sumergido en prácticas que moldearon su visión del amor, del aprendizaje y de la enseñanza. Gran parte de su entrenamiento espiritual puede existir debajo de la superficie de su pensamiento consciente, tejido en la estructura misma de su ser. En otras palabras, cuando surgen oportunidades en el mundo exterior, es posible que no necesiten planificar meticulosamente cómo impartir su sabiduría o dirigir su compasión, pues ya han interiorizado tanto que todo fluye naturalmente a través de ustedes. Aún así, es vital recordar que la preparación más simple y poderosa consiste en reconocer que cada ser con el que interactúas es, en verdad, otra expresión de ti mismo, otra faceta del Creador único.
Si comienzas desde esa percepción fundamental, el amor fluirá de manera natural en tus interacciones, fortaleciendo la posibilidad de que tu servicio realmente nutra al otro. Al percibir a cada persona que encuentras como el creador, estableces un fundamento poderoso. Si a esta orientación añades la disposición de compartir tus pensamientos abiertamente, permitiéndote expresar tus experiencias, dudas e incluso incertidumbres con honestidad, generas una dinámica en la que la energía fluye en ambas direcciones. Te conviertes simultáneamente en maestro y aprendiz, de la misma manera en que el ser que tienes frente a ti también asume ambos roles. Toda la creación opera bajo esta reciprocidad, aunque muchas veces pase desapercibida. Cuando ofreces lo mejor de ti con honestidad y amor, tu servicio se equilibra. Se nutre de tus sacrificios, aprendizajes y transformaciones personales, permitiéndote integrarlos con gracia en la situación presente. Si observas el contexto más amplio de tu planeta, notarás que los planos internos están transitando hacia una vibración de cuarta densidad, especialmente en los reinos del pensamiento. Muchos en tu mundo sienten una creciente intensidad en sus experiencias diarias y en los eventos globales, detectando energías que anuncian un gran cambio en curso. Esta agitación tiene el potencial de abrir aún más el centro energético del rayo verde, lo que podrías llamar el centro del corazón, en incontables individuos. Si eliges vivir desde este centro de amor incondicional y compasión, ayudas a anclar el cambio planetario mientras avanza hacia una nueva etapa del ser. Vives en lo que a menudo se llama un periodo de cosecha, un tiempo en el que las almas se encarnan con la intención de aprender las lecciones finales que les permitirán progresar hacia una nueva densidad de amor y comprensión. Sin embargo, el éxito de este proceso varía para cada uno de ustedes, pues todos poseen el libre albedrío para elegir cómo expresar el amor incondicional. Las pruebas que aparecen en tu camino no son azarosas, sino cuidadosamente diseñadas por tu propia alma antes de encarnar, con el propósito de brindarte la oportunidad de expandir tu corazón y extender compasión a un nivel más profundo. En distintas partes del mundo, poblaciones enteras enfrentan lecciones intensas de manera colectiva. Muchos se ven desafiados por la escasez de recursos, la opresión o el conflicto, lo que despierta en ellos una voluntad ardiente de liberarse de estructuras restrictivas. Estas dinámicas no son nuevas, se han repetido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo. ¿Responderá la humanidad desde el miedo o desde el corazón? Este periodo planetario puede compararse con un examen final. La pregunta subyacente es si los colectivos humanos activarán su energía del rayo verde para aceptar al otro con compasión en lugar de rechazarlo por miedo. La esencia de este momento es una elección profunda. ¿Actuarás desde el amor o desde la separación? En un mundo en transición, donde antiguas estructuras se desmoronan y aún no han surgido plenamente las nuevas, es comprensible sentirse desorientado. Pero en medio de la incertidumbre, el amor sigue siendo la brújula más fiable. El servicio no depende de grandes gestos, sino de la disposición de abrir el corazón en los pequeños momentos. Una sonrisa sincera. Un acto de bondad desinteresado. Una palabra compasiva en un momento de dolor. Todo esto, aunque parezca insignificante, tiene un impacto profundo en la conciencia colectiva. Cada chispa de luz que enciendes, cada expresión de amor y aceptación que ofreces, es un faro en el proceso de ascensión de la humanidad. Nosotros, el Consejo de Luz de la 11ª Dimensión, te honramos y celebramos tu camino. Estamos más cerca de ti de lo que imaginas, y con cada paso que das hacia la ascensión, nos encontramos más unidos en la danza infinita de la creación. Gracias, somos el Consejo de Luz, de la 11ª Dimensión para servirles. No te olvides de suscribirte al canal,
dejar tu like y activar la campanita. Saludos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Yo soy Lady Nada. Continuamos este viaje de limpieza y purificación, energización y protección, luz y evolución. Tengan valor, hermanos míos. No te dejes llevar por el desánimo, la falta de fe o el miedo. Mantente siempre firme, valiente, listo para el siguiente paso. Puede ser difícil de seguir, pero no imposible, mientras el corazón esté abierto, libre e iluminado. El mensaje del código de hoy es el siguiente. ¿Soy un ser poderoso? ¿Soy un ser valiente? ¿Soy un ser maravilloso? Soy un ser iluminado, y ilumino cada paso de mi camino. Cuando termines, di estas palabras 3 veces. Namuria. 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 Y mantente alto y listo. ¿Eso es todo? Confía y recibirás. Gracias. Con luz, yo soy Lady Nada. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.